tiempo. Ya está, una disculpa. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, para mostrar su divinidad, jamás recurre a la profecía de la Virgen que dará a luz. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos quiere mostrar su divinidad y su mesianismo, lo hace a través de varias cosas. Primero, milagros. Gente que una vez muerta el Señor las trae a la vida. Pero más importante, su propia muerte y aún más grande, su resurrección. Entonces, cuando nuestros, y aclaro esto, ustedes lo saben de sus clases de Biblia de introducción, nuestro Señor Jesucristo no escribió una sola letra del Evangelio, una sola letra, es más, ni siquiera una letra pequeña. También nuestro Señor jamás mandó a sus apóstoles con textos bajo el brazo a predicar el Evangelio. Más aún, nuestro Señor Jesucristo jamás mandó a sus apóstoles a escribir textos. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Esto lo encuentran en el Evangelio, al final de los Evangelios, específicamente Mateo, capítulo 28. Vayan por todo el mundo y enseñen a todos todo aquello que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es la palabra de Dios, no el texto bíblico. No quiero decir que el texto no lo sea, pero lo voy a aclarar. Cristo es la palabra de Dios. Y Cristo, con su autoridad divina, delega esta responsabilidad no a un texto bíblico, sino a un grupo de personas, sus apóstoles. Es decir, y además manda a un grupo de personas a ser quienes prediquen. La iglesia vivió sin el Evangelio de San Mateo desde que nació, año 33, más o poco más o menos, hasta que se escribió San Mateo, quizás ya por ahí del año 70. Pero incluso no todas las comunidades tenían una copia de Mateo. Entonces, las comunidades más lejanas que nunca habían escuchado el Evangelio de Mateo y eran iglesias de Cristo, eran parte de la Iglesia Universal, ¿habían escuchado el Evangelio? Pregunta, ¿sí o no? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo les llegó el Evangelio si nunca les llegó el Evangelio de Mateo? Quizás el Evangelio de Marcos tampoco. Por ahí quizás hayan tenido una carta de San Pablo. ¿Cómo les llegó el Evangelio? Por La tradición. la predicación oral de los misioneros de la iglesia. La iglesia considera en algún momento necesario poner por escrito algunas cosas. Y esto es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiando a la iglesia en un proceso bastante largo, que tomará poco más de 300 años, formará y creará la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura no es el Evangelio todo. El Evangelio primero se transmitió por vía oral. También consideren lo siguiente, estamos hablando de una época donde en el mundo de habla griega la gran mayoría de gente no sabía leer y escribir. Se calcula que más o menos más del 90% de la población era analfabeta. Más aún, la imprenta no existe. Tener un documento impreso no es cosa sencilla, tienes que pagar a alguien que lo haga y es sumamente costoso. Solamente la gente con lujos lo puede pagar. Entonces, entendamos, el Evangelio de San Mateo surge dentro de la iglesia y todos los demás textos quizás como una necesidad que el Espíritu Santo le da a la iglesia, pero quien tiene la autoridad no es por sí sola la Sagrada Escritura, es la iglesia quien hace, asistida por el Espíritu Santo, eventualmente escribe, codifica, compila y termina con el texto bíblico. Y en este caso en específico, con Mateo. Logré explicarme en este sentido, esa enseñanza primaria
que se enseña de boca a boca antes de que haya un texto escrito, se conoce como la tradición oral. Eventualmente se conocerá como la tradición apostólica, porque viene de los apóstoles. Esta tradición se llama así porque la palabra que se utiliza en la Biblia y en general en los documentos de la época para la enseñanza oral es paradoxis, en griego paradoxis, que significa lo que se enseña de una generación a otra. Esta palabra griega, paradoxis, pasa del griego al latín como la palabra tradere, es decir, lo que yo dejo en herencia, la tradere, lo que recibimos, más bien no herencia, legado, lo que recibimos como un legado. Entonces, quiero decirles así tajantemente que antes de haber Sagrada Escritura, hubo iglesia con autoridad de Cristo. Y lo digo ahora más tajantemente. Entendida la Sagrada Escritura fuera de la tradición de la iglesia, es muy probable que sufra tal desviación que el mismo texto bíblico deje de ser palabra de Dios. Es decir, y ha sucedido muchas veces, que la Sagrada Escritura sea utilizado para torcer o pervertir el Evangelio de Dios. Y no es nuevo. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio público, se fue al desierto a prepararse durante 40 días. ¿Quién intentó tentar al Señor Jesucristo durante este momento de oración? El, Satanás. acá, sí, exactamente. A veces yo, para no decir su nombre, les decimos el chanclas. Por acá les decimos el chanclas. No sé cómo les digan ustedes. Yo les digo el chanclas, para no hacerle propaganda. Bueno, ¿y recuerdan qué argumentos utilizó este personaje para engañar al Señor Jesucristo? Textos de la Sagrada Escritura. Es decir, la Sagrada Escritura, entendida fuera de la tradición de la iglesia, y la tradición es la que la hace, y el Evangelio de San Mateo es precisamente eso, entendido fuera de la iglesia, de la tradición de la iglesia, se puede convertir en una herramienta contraria al Evangelio. ¿Pude aclarar este tema? Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar. También ¿Alguna duda, perdón, pregunta, ah, comentario? es interesante también, así como es Satanás, la tentación es a través de la Sagrada Escritura, Jesús también le responde y con los textos también de la Sagrada Escritura. Claro, con su autoridad, Ujú, efectivamente, con su autoridad. Y el Señor lo hace porque Él tiene la legítima autoridad para hacerlo. ujú, Vean cómo el mismo texto bíblico, dentro de la autoridad, es bien usado. Fuera de la autoridad de Cristo es mal usado. Muy bien. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Les voy a pedir que por favor tengan a la mano su Biblia y vamos a leer los primeros capítulos, los primeros versículos. Vamos a ver si podemos terminar todo el capítulo 1, pero hoy intencionalmente quiero leer la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es un poquito, podría parecer un poquito tedioso, pero es necesario hacerlo porque voy a utilizar esto para explicar en parte para intentar decodificar, entender el pensamiento del escritor sagrado. ¿Qué pretende transmitir de golpe en el primer capítulo? Si alguien tiene Mateo capítulo 1, versículo 1, se lo voy a agradecer muchísimo si nos lo puede ayudar a leer. Va a ser un poco tedioso porque es la genealogía del Señor. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Adelante, Lupita. Genealogía legal de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Me Abraham. detengo aquí, me detengo aquí. La primer preocupación del evangelista, Mateo, el escritor sagrado, es mostrar la genealogía legal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esa es la primera preocupación del evangelista? Por la profecía, Por- que iba a ser hijo de David. Porque él quiere demostrar que Jesús es
hijo de David. Un tema que a un no judío, digamos, a una persona de la Asia Menor, lo que hoy es Grecia, en aquel tiempo sería Antioquía, o de la Grecia, o de... No le hubiera importado, la genealogía no tiene que ver, pero para un judío la genealogía es muy, muy importante. Se nota de inmediato que este texto fue escrito para convencer a gente de cultura judía. Y lo que quiere enfatizar el evangelista es, les voy a mostrar que Cristo tiene genealogía judía y que desciende no solo de, bueno, vamos a ver de quién desciende. Continuamos, por favor, Lupita. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Fares y a Zara, de Tamar, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, de Racab, Boz engendró a Obed, de Ruth, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró a Salomón de aquella que había sido mujer, de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos por el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Así que todas las generaciones son desde Hasta Abraham. aquí me detengo. Todavía no avanzamos a esa parte. El evangelista está preocupado por mostrar que José, padre legal de nuestro Señor Jesucristo, es descendiente de Abraham, es descendiente de David y que contiene la línea o la genealogía que cumple las profecías del Mesías. Hay dos detalles interesantes en la genealogía. Primero, la genealogía no es exacta, está manipulada con un objetivo. Si nosotros revisamos los textos bíblicos anteriores, veremos que no coincide, pero está manipulada por el evangelista con una razón, primero. Segundo aspecto, en la genealogía aparecen 4 mujeres, 3 de ellas de origen pagano, no son del pueblo de Dios. La primera es Rahab, una prostituta que ayudó a los espías de Josué cuando fueron a espiar en Jericó para ver la posibilidad de invadir. Otra de ellas, una Ruth, mujer que se llama Ruth, Ruth. que no era del pueblo judío, era de Moab, del país de Moab, y que una vez que fallece su esposo, que sí es judío, ella quedando liberada de su compromiso con su esposo judío, decide tomar el judaísmo y al Dios de Israel como su propio Dios. Luego otra mujer, la mujer de Urías el Eteo o el Hitita, que David mandó al frente para que, sí saben para qué, ¿verdad? Para que se desviviera, para que lo desvivieran primerito. Lo mandan al frente de la batalla. ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Recuerdan? Bueno, se lo Betsabé. Betsabé. El Señor quiere, el evangelista está interesado, porque él pudo haber omitido estos nombres de estas mujeres y eventualmente viene el nombre de la Virgen María. El evangelista pudo haber omitido estos nombres que no parecen dar mucho orgullo en el linaje, sino que son como que una pequeña mancha. El Papa Francisco y el Papa, creo que fue el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en Medellín, hacen mención
a estas mujeres, queriendo enfatizar que Jesucristo no solamente tiene el linaje de David, sino que en su sangre hay sangre que podríamos considerar no pura desde el punto de vista judío. El Señor Jesucristo asume la humanidad de todos. Es un mensaje sencillo. Asume la humanidad no solo del judío, sino de lo que en aquel tiempo era llamado gentil. ¿Correcto? Y son destacadas. El evangelista pretende destacarlas. Otra persona hubiera ocultado estos nombres de alguna manera. Bueno, muy bien. Segundo, el tema de las generaciones. Avanzamos un poco, Lupita, y me dices, por favor, nos comentas, ¿cómo, nos lees, por favor, lo que sigue? Dice, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde, Desde, a ver, me detengo. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones, ¿ok? desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Otras 14 generaciones, muy bien. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Perfecto, 14, 14 y 14 generaciones. Si nosotros estudiamos a detalle las genealogías de Cristo, encontraremos que de hecho son más. Pero el agiógrafo, así se llama el escritor sagrado, el agiógrafo, ha manipulado un poco las genealogías con una finalidad. Entre la literatura judía existe una técnica para comunicar un mensaje que se llama gematría, es decir, utilizar letras asociadas a números para codificar dentro de ello algún mensaje. Y quiero ser bien enfático, es muy diferente al concepto esotérico de numerología. No hay en ello escondido un significado ni mágico, ni esotérico, ni místico. Místico en el sentido de la adivinación o el sortilegio. Estas 14 generaciones han sido acomodadas de la siguiente manera para darnos un mensaje y algunos autores académicos han investigado este tema y una de las eh, 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 interpretaciones de las 14 generaciones se las voy a compartir en este momento. ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla? Ya. Ya. Muy bien. Les estoy mostrando un documento donde el Evangelio ahí de San Mateo capítulo, el versículo 18 del capítulo 1, nos dice lo siguiente. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia a Cristo, otras 14 generaciones. Noten el número 14. Ahora vamos a utilizar la técnica de la gematría. La gematría no es, aclaro, no es adivinación, no es sortilegio, no es encontrar números mágicos. Es una forma de codificar un mensaje que quieres dar. Bueno, en el idioma de los hebreos y en la cultura y la literatura hebrea esta técnica es muy sencilla. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. A las primeras letras les da el valor del 1 al 9. A las segundas letras del 10 al 100, al 90, al tercer grupo, las que quedan, del 100 al 400. Vean cómo va primero de 1 en 1, luego de 10 en 10 y luego de 100 en 100. Y si ustedes toman estos nombres, estas letras, y le ponen el nombre, utilizan las letras hebreas y le ponen valor a la palabra del nombre Abraham en hebreo, quiero aclarar algo. En el idioma hebreo de aquel tiempo no había vocales, solo consonantes. Entonces, solamente tiene valor la consonante. Y si ustedes toman la palabra Abraham, aquí la estoy señalando, que no sé si se alcance a ver, es la letra A, B, R, H, M. Se pronunciaría como que Abraham, algo así. Su escritura original sería la que está a la izquierda.
Recuerden que el alfabeto, bueno, la escritura hebrea es de derecha a izquierda. Si ustedes le ponen letras y suman los números, da 248. Y si suman otra vez estos, da el número 14, las 14 generaciones. ¿Qué quiere decir? Está destacando el primer nombre que nos dio, Abraham. Luego nos da un segundo nombre, David. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Las letras para escribir el nombre de David son la Dalet, la Vav y la Dalet. Aquí están, serían estas tres. Es David. Le ponemos letras, le ponemos valores, el 4, el 6 y el 4. Acá lo tengo abajo. Vean, la Dalet es el 4, la Vav es el 6 y la Dalet es el 4. Y adivinen cuánto suma, creo que no va a ser una sorpresa para ustedes. 14. Y luego viene el siguiente nombre que nos da Abraham, David, y luego viene Cristo. Muchos intentaron poner el nombre de Cristo utilizando la palabra Joshua, de Jesús. También intentaron poner la palabra Mashiach, que significa Mesías, y ninguna coincidía, ninguna daba 14. Pero algunos estudiosos pusieron la palabra Elohim, que es esta, la Alep, bueno, estas 4 letras, A-L-H-I-M, que juntas producen la palabra Elohim, y les va a sorprender lo que, bueno, sumado, pues lo sumas, da 86. Y si sumas 86, 8 más 6, adivinen cuánto da, 14. Aquí lo que yo les quiero preguntar es, ¿saben lo que significa la palabra Elohim? Dios. Es la palabra hebrea para decir que el nombre que se le da a uno de los nombres de Dios. A Dios en el Antiguo Testamento no se le suele dar su nombre. ¿Cuál es quizás, aclaro quizás, el mensaje que el evangelista quiere dejar aquí? Bueno, que quizás quiero decir, Cristo es descendiente de Abraham, Cristo es descendiente de David, Cristo es Dios. Cosa que para la cultura judía era una blasfemia. De hecho, esa fue la razón por la cual juzgaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando le juzgaban no por los milagros, no por haber resucitado, sino porque se hacía igual a Dios? Parece ser que el evangelista Mateo, el agiógrafo, quiere resaltar no solamente el mesianismo y la genealogía de Cristo como descendiente de Abraham, descendiente de David, sino que les está gritando en su cara, Dios, Elohim, Cristo es el Elohim, es Dios. Para nosotros no tiene ninguna dificultad. Hemos asimilado nuestro cristianismo y la divinidad de Cristo durante 2000 años. Pero esto, a ojos de un judío, era un escándalo enorme. Y la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz por la blasfemia que, según las autoridades judías, hacía al hacerse igual a Dios. Hasta aquí todo bien, mis hermanitos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quiero aclarar y ser muy enfático. Nosotros los cristianos católicos no creemos en la magia, no creemos en la adivinación o el sortilegio, no creemos en los mensajes ocultos que nos van a develar cosas o misterios astrales. Esto es solamente un recurso literario para transmitir una idea. Ahora, ¿esta es la interpretación correcta de las generaciones? No solo es la única, puede haber otras y más ricas todavía. Yo quise enfatizar esta porque a mí me llamó demasiado la atención. Esto no viene en el material del instituto, pero quería compartirlo con ustedes.
Preguntas, dudas, comentarios, hermanitos. Maestro, y en particular, esta es la genealogía adoptiva porque José es el padre putativo de nuestro Señor, pero también María desciende del linaje de David y Efectivamente, Jesús es primogénito de Dios y es primogénito de la Virgen María y eso también tiene un significado en la religión judía. por supuesto, el primogénito es un título honorífico que se le da al primer nacido, haya o no más hijos. Es el heredero de todas las bendiciones. ¿Ustedes se acuerdan, quizás de sus clases de Biblia de otros lados, la bendición de cuando Jacob se roba la primogenitura de su hermano Esaú y la cambia por un plato de lentejas? A mí me llama mucho esa cómo la primogenitura tiene un valor, porque cuando Isaac, que no ve bien, pensando que está bendiciendo a su hijo Esaú, el primogénito, por lo menos porque nació primero, le dice, y que Dios te bendiga, te multiplique, te dé salud, te dé sirvientes, te bendiga todo. Después se da cuenta que fue un error, que Jacob hizo trampa y que el que queda, entonces llega Esaú y le dice, pues dame mi bendición. Isaac le dice, ya no puedo, ya se la di a tu hermano. No, tú dame mi bendición, papá. Entonces la bendición, si pueden, léanla hoy, a Esaú es, pues que no te vaya muy mal, que no te maten pronto, que no te duela mucho. Noten la bendición muy diferente entre la del primogénito y la del hijo segundo. Efectivamente, también hace referencia a eso. Muchas gracias por el apunte. Muy bien, continuamos por favor con el Evangelio. Entonces, paso uno, la genealogía, intentar, más bien, demostrar que Cristo es descendiente y cumple las profecías mesiánicas. Paso dos, quizás igualar a Cristo con Dios, cosa que nosotros los cristianos hoy día no tenemos dificultad en entender después de más de 2000 años de cristianismo, la Santísima Trinidad, ¿correcto? Continuamos claro, e insisto, la genealogía está arreglada, no es exacta. El objetivo fue acomodarla para que diera 14. Ese era el objetivo. Porque por ahí alguien les puede salir, no, esta genealogía tiene errores. Sí, claro, lo sabemos. Tiene errores porque ese fue el objetivo, acomodarla para transmitir un mensaje. Muy bien, continuamos por favor, Lupita. Sí, nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre, María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. Me detengo un momento en dos aspectos que quiero enfatizar. El primero, la Virgen María ya había vivido algo que en la cultura judía se conoce como los esponsales. La Virgen María y nuestro Señor San José, el patriarca San José, ya eran esposos, ya habían vivido sus esponsales. Sin embargo, aún no habían tenido, voy a decirlo con palabras elegantes, concurso marital. Era una costumbre propia. Estamos hablando de un par de jovencitos jovencitos para mi edad. La Virgen María debía haber tenido sus 16, 17. Señor San José andaría en sus 18, 19 más o menos, no lo sé. Además, ahí existen otros puntos que podríamos considerar. No quiero ahorita profundizar en temas de Mariología, pero es perfectamente entendible que aún no tuvieran concurso marital, pero ya tenían sus esponsales. Y Mateo quiere hacer claro eso, quiere aclarar, ya eran esposos legalmente. María ya pertenecía a José. Recuerden que el judaísmo en aquel tiempo, y quizás ahora también, era una religión demasiado, voy a usar la expresión, aunque espero no ser incorrecto, machista, y la mujer le pertenecía al hombre. Entonces, María ya le pertenecía a José. Y si es tuya la vaca, como dicen, pues es tuyo el becerro. Entonces, esa es la primera cosa que quiero enfatizar. La segunda, estos detallitos del Evangelio, ¿cómo lo supo Mateo?
¿quién fue la única persona que pudo saber de la anunciación, del aviso del ángel y de que María fue, que concibió sin concurso de varón? La San única, Juan. La misma Santísima Virgen. solamente la Santísima Virgen. Nadie más pudo haber sabido esto. Esto es algo que quedó en la intimidad de la Virgen María. San José lo supo, pero por otra vía. Más adelante nos dice cómo. A través, lo recibió en sueños. Pero la única que recibió, pero San José al principio no tenía esta información de primera mano porque incluso consideró el despedirla, el separarse de ella de una manera tal que no causarle el menor perjuicio a la Virgen María. Quizás hay varias interpretaciones al respecto, pero esto sale de la intimidad de la Virgen María, del corazón de la Virgen María, y que ella quiso platicarlo. Podemos decir que el corazón del anuncio profético y del corazón del anuncio mesiánico de Cristo sale del corazón de la Virgen María. En ese sentido, podemos decir con toda propiedad que la primer evangelizadora, la primera anunciadora del Evangelio es la Virgen María. Incluso antes de que nuestro Señor Jesucristo haga público su ministerio. Por esa razón, nosotros, los cristianos católicos, tenemos en la persona de la Virgen María, por esa y por muchas otras razones, en un amor sumamente especial, enorme y delicado para la Madre del Salvador, la Virgen María. ¿Logré transmitir la importancia de la privacidad de esta información? Muy bien. Continuamos, por favor, Lupita. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, Me porque detengo un momento. Me llama demasiado la atención que en el Evangelio, en los textos evangélicos, en los 4 evangelios y en ningún otro lado de la Sagrada Escritura tenemos jamás una sola palabra de San José. Nunca habla. De hecho, lo que sabemos de San José es que recibió el anuncio del ángel en sueños. Y siempre que San José recibía un mensaje, era en sueños. Parece que nuestro Santo Padre San José se la pasaba durmiendo. Eh, eh, a mí me llama mucho la atención, no voy a profundizar en el tema de la palabra justo, porque la palabra justo, eh, adjetivo que le aplica aquí la escritura, es sumamente profundo. La escritura dice que somos justos por la fe, da la impresión que en alguna forma la justicia de la redentora de Cristo ya había quizás alcanzado también incluso no solo a la Virgen María, sino a San José, le llama justo, y la justificación es la que nos viene por el acto redentor de Cristo. Aunque claro, también no solamente puede significar eso, puede significar un hombre bueno, un hombre honesto, pero la palabra justo en la Biblia tiene una connotación soteriológica de salvación. Bueno, San José, como era justo, decidió buscar la manera para separarse de la Virgen María sin causarle perjuicio. Por esa razón nosotros, también los cristianos católicos, tenemos un cariño especial a San José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, por favor, Lupita. no Pregunta, temas Bueno, recibir a... dime, perdón, Mario, dime, adelante, disculpa. digo, no sé si es por las versiones de las Biblias o todo eso, pero aquí dice, no temas aceptar a María como tu esposa. Pues ya eran esposos. Claro, legalmente ya lo eran, desde que Entonces, se corrieron los esponsales, entonces efectivamente. aquí como que quiere decir, no temas aceptarla como tu esposa, o sea, como si no lo fueran todavía. Ujú. Aunque si notan, al principio, Mateo mismo aclara que ya habían corrido los esponsales. No sé si ven esa parte al principio, terminando la genealogía, ¿cómo dice? Ah, de hecho, quizás puede también tener que ver Dice, con la traducción, desposada su porque madre María con José.
Ya estaba, ya habían ya estaba desposada, pero quizás la traducción que tengas, no sé cuál sea, A lo mejor la traducción, bueno, puede tengo ser, y todo. noten lo siguiente, porque en otras versiones dice, Ujú. no temas tomar a María tu esposa, afirmando que ya es su esposa. Me gustaría, ¿qué versión nos estás ayudando a leer, Mario? Pues déjenme voy por la otra, por la Jerusalén, pero estaba leyendo ahorita la Biblia de América. La Biblia de América, ¿ok? Yo Vamos a conozco ver. tres versiones diferentes de la Biblia de América. Y aquí yo tengo, no temas recibir a María tu esposa. Ajá, aquí ya afirma que es su esposa. Pregunta, ¿qué versión tienes, Lupita? Straubinger. La Strobinger, ¿ok? ¿Correcto? ¿Continúo? No, todavía vamos a esperar aquí que Mario encuentre en la Jerusalén. La de Jerusalén. ¿Cuál es? La 2:20. Esa es la No marcha. temas tomar contigo, sí, no temas tomar contigo a María tu mujer. Ya era su mujer Ya era, legalmente. sí. Ujú, Claro, sí, aquí la Biblia Jerusalén, para temas de estudio, para intentar encontrar el sentido más sí. original, es la más recomendable, con una dificultad. A veces es tan técnica que para hacer oración o para hacer, ¿cómo se llama nuestra oración que hacemos con la Biblia, que la reflexionamos? ¿Cómo se llama? Lección Lección divina. divina. Para hacer lectio divina, la Biblia de Jerusalén no es tan favorecedora por el lenguaje que a veces es demasiado técnico y complicado. Yo, por ejemplo, para estudio tengo una Biblia, bueno, tengo varias, pero para mi estudio de la Biblia de Jerusalén y para mi oración y lectio divina, utilizo la del Instituto Bíblico, que a mí me fascina porque es sumamente accesible y me facilita no tener que pensar tanto en el significado, sino intentar meditar más en el mensaje general del Señor. No quiero profundizar en temas de lectio divina. Continuamos, Lupita, por favor. No temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo Aquí esto, esta forma de traducir no me gusta mucho, pero sí es más o menos la expresión correcta es, y le pondrás por nombre Jesús, lo cual significa el Salvador, porque él salvará a a su... su pueblo de sus pecados. Es correcto. Continuamos, por favor. todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán del nombre de Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del Hasta aquí sueño, me detengo un momento. Quiero enfatizar en dos aspectos. Déjenme ver si me da tiempo. Y ya no me da mucho tiempo. Pero por favor recuérdenme en la siguiente clase enfatizar en dos aspectos. Primero, la profecía de Isaías 7:14, la virgen o la doncella está encinta y da a luz a un hijo y después en el nombre. El ángel le dice que le ponga Jesús, que significa Dios salva, Yeshua, Dios salva, y la profecía dice que le ponga Emmanuel. Bueno, lo voy a decir rápido y pronto ahorita. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, su nombre personal es Yeshua, Jesús, que significa Dios salva. Y esa es su misión, la misión del Señor Jesús. Dios mismo, no un mensajero, no un intermediario, Dios mismo salvando. Emmanuel es la identidad que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Si tú lo juntas, si tú lo reúnes, por supuesto el evangelista no quiere contradecir, él quiere darle el mensaje completo. Lo que significa es el Dios que está con nosotros es el Dios que nos salva, Cristo mismo. Y esto es otra, a oídos de un judío de la época, otra enorme blasfemia. Sí, había otros que se llamaban Jesús, sí, claro, sí los había. Había otros Jesuses, pero combinar la profecía mesiánica del Emmanuel con Dios Salvador ya cambia completamente todo. Es la identidad de Cristo. El Dios que está con nosotros es el que nos salva. Y hasta aquí me detengo. ¿Alguna duda, pregunta? maestro, en la que yo tengo, Salvador está entre paréntesis. Ujú.
Y Sí, por ejemplo en la BAC solo dice Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, sí. no especifica lo que significa Jesús. De hecho, me gustaría que Mario, que lo tiene ahí en la mano, nos lea la Jerusalén en este aspecto, en este segmento, que Dará estoy un seguro que no lo hijo, especifica, pero todo judío sabía que lo que significaba. ¿Nos lo lees, Mario? dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Exacto. Si bien no especifica entre paréntesis el significado, No, lo no. especifica lo que va a hacer. Mm, Y si ustedes lo buscan, algunas Biblias en los pies, en las notas de pie de página, hacen este comentario. No sé si hay alguien tiene en sus Biblias alguna nota a pie de página, solo alguna que nos pueda compartir así brevemente. ¿Alguien tiene alguna nota a pie de página que nos pueda compartir? mm, mm. Bueno, si no, no se preocupen, no quiero distraerlos más porque quiero que lleguen a tiempo a su siguiente clase. Hasta aquí En damos. la ¿Qué mía di- dice, profesor, dice, Emanuel, Dios con nosotros, Jesús que nace de María en el tiempo, es el propio Hijo único del Padre, nacido de Dios desde la eternidad. Es lo Exacto. que dice mi pie. Sí, es una énfasis en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios salva. Entonces, el Dios que está con nosotros es el Dios que salva. No es ninguna contradicción. Por supuesto que Mateo no se iba a contradecir de una forma tan burda, tan tosca. Bueno, no vamos a hacer la oración final porque... Maestro, Adelante, dime. la explicación que usted nos daba dice aquí a pie de página, la genealogía no es completa, su carácter compendioso se explica según San Jerónimo por el deseo de hacer 3 grupos de 14 personajes cada uno. Esta genealogía es la de San José y no de la Santísima Virgen María, para mostrar que según la ley José era padre legal de Jesús y este heredero legal del trono de David y es de las promesas mesiánicas. Es correcto, Lupita. Excelente. Pues, amado grupo, no los detengo más porque no quiero que lleguen tarde a su siguiente clase. No hacemos la oración final, pero en la oración con su siguiente profesor, oren por nosotros mismos, ¿vale? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Pecado concebido. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Gracias. profesor. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Gracias, buenas Bye. noches. Muchas gracias, buenas noches. Que Dios te bendiga, Rodolfo. Muchas gracias. Hermanazo, cuídate. Gracias. Bye. Gracias, maestro. Bye bye. Buenas noches. Bye.